damos gracias en esta mañana, Señor, que podemos reunirnos, que nos diste un nuevo día para poder estudiar de tu palabra. Señor, te damos gracias. Bendice a cada uno de los presentes en este Zoom. Bendice a cada uno de los que están en su hogar. Amén. Y también que les traiga, Señor, al estudio, Señor, de la palabra. Te damos gracias por el maestro que tenemos. Le pedimos que tú lo bendigas y le des Amén. sabiduría para poder explicarnos las cosas que nos interesan. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos trae luz permanentemente. Gracias, Señor, porque nos das muchas cosas que muchas veces no sabemos valorar, Señor, incluido esta posibilidad de estudiar tu escritura. Gracias por todo, te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Le doy una perlita, como dicen ahora, un tip, como dicen también la gente. Si ustedes quieren interiorizarse más en cuanto a las versiones de la Biblia, busquen Vidal Manzanares. Es un predicador español, y ahí les va a dar un claro panorama en cuanto al tema de las versiones antiguas y las versiones modernas. Es muy, muy didáctico este hermano. A Leo ya lo conquisté en ese sentido, que se lo recomendé y varias veces empezó a leerlo, así que siempre está. Doy fe. César Vidal. César Vidal Manzanares, exactamente. Bueno, Muy bueno. volviendo a la clase y lo que habíamos visto la semana pasada, recuerden que habíamos visto los dones. Vamos a repetir algunas cositas. Alguien que no entiende algo, interrumpa. Esto es importante en esta mañana. Que tiene que ver con la praxis de los dones y no solamente con lo intelectual, lo que tenemos que saber de los dones. La palabra don, como sabemos, significa regalo. Es decir, que Dios, cuando establece la iglesia, que forma el cuerpo de la iglesia, ¿no?, va a conceder a través de la obra del Espíritu Santo, que eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos viendo ahora, durante todo este tiempo, la acción del Espíritu Santo en el creyente, primeramente, que vimos todos los textos, y después en la iglesia, lo que vimos del libro de los Hechos, y ahora también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal, y también en la iglesia local. Cuando hablamos de los dones se manifiestan en la iglesia local. La diferencia entre iglesia local y iglesia universal significa que la iglesia universal la componen los creyentes de todo el mundo, ¿no es así? Y la iglesia local son aquellos que se reúnen en una localidad, en un pueblito, en una casa, y que conforman un grupo. Y ese grupo tiene, dice la palabra, que manifestar los dones del Espíritu, estos regalos del Espíritu. Hay tres pasajes importantes, ¿no? Está el de Romanos 12, es fácil. 1 Corintios 12, coinciden los capítulos, ¿no? Y luego está el de Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 está dado los dones de enseñanza, los dones de pastor, no de predicador. Otros dos capítulos están los otros dones que tienen que ver con la actividad de la iglesia. Alguien tiene prendido el micrófono y hace mucho ruido. Si lo apaga, mejor para todos. Muy bien, vamos a leer rápidamente. Primera en Romanos 12. Guillermo, apaga el micrófono, que puede ser que tenés prendido su voz, que hace ruido. Perdóname. Muy bien. Decíamos entonces en Romanos, de todo modo, si alguien quiere preguntar, que habilite el micrófono y pregunta, no se haga problema por eso. Muy bien. Decíamos en Romanos 12, a partir del versículo 4, ya lo leímos, solamente leo rápido para destacar algunas cosas y luego avanzamos. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en Romanos 12, 4. Pero todos los miembros no tienen la misma operación. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia no todos hacemos lo mismo. Y no todos tenemos que apuntar a hacer lo mismo en la iglesia. Todos somos distintos, porque es como un cuerpo. En un cuerpo hay distintos miembros que hacen distintas cosas. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos los miembros
unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, de manera que tenemos diferentes regalos por la gracia de Dios, por la salvación que nos es dada. Entonces, los dones no son una capacidad humana, una capacidad nuestra, sino que es algo dado por el Espíritu. Y entonces dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si quiere ser un profeta, bueno, tendrá que tener la fe necesaria para saber que lo que va a decir se va a cumplir. No como tristemente se utiliza hoy en día, ¿no es así? Que hay muchos profetas que lo que más tienen de profeta es que son los charlatanes, porque, bueno, hermano, le profetizo y después no se cumple nada. Así que hay que tener cuidado con eso. Muy bien. También dice acá el texto. Ignacio, Sí. le hago una pregunta y quizá con un poco de vergüenza, pero usted dice que algunos pueden ser así como unos charlatanes, y puede ser, es verdad, pero entonces, ¿cuáles características uno debería ver para realmente identificar eso? Terminar de identificar a aquellos charlatanes que usted denomina. Y mira, es bastante sencillo, ¿no? La profecía, vos la tenés que ajustar a 1 Corintios capítulo 14, verso 3, que dice allí, le dice que el don de profecía, más el que profetiza, es para edificación, para exhortación y para consolación en la iglesia. Él tiene que tener ese objetivo. No es solamente el objetivo de revelarte el futuro. Tristemente se utiliza el don de profecía con revelar el futuro. Y entonces, bueno, vos lo tenés que ver en su vida. Si viene una persona y te dice, bueno, te profetizo, Elías, que dentro de 48 horas te vas a sacar la lotería. ¿A vos qué te parece? ¿Es una buena profecía esa? No, no, en lo absoluto. ¿Por qué? Y porque no me dejaría nada en claro, o sea, solamente me diría, por lo menos para mí, desde mi punto, es como que me está diciendo algo que va a pasar, o sea, que no tengo que hacer mucho yo como para llegar a eso. Por eso no me estaría diciendo Sí. nada nuevo. El que el juego no es un juego, que dedicarse al juego o a la lotería no es un juego de cristiano. El cristiano, Claro, no, pero yendo al punto de si me revela el futuro, es como que, bueno, de alguna forma va a terminar sucediendo. A eso voy. no, O sea, si no, no me. no, hay cosas que, es decir, hay cosas que una persona, pero es decir, el don de profecía tiene que tener un objetivo espiritual. A eso, si no tiene ningún objetivo espiritual, no es necesario. Lo que pasa es que hoy en día se mal usa el don de profecía para cualquier cosa, ¿me entendés? Si yo te profetizo, que si hay en la televisión están pasando, ¿no? Que, bueno, hay un cantante que tuvo cáncer, ¿no? Y entonces 4 o 5 pastores le profetizaron que se iba a sanar. Y este hombre se terminó muriendo de cáncer. Entonces, esos profetas, que está grabado, no es que yo te lo digo, está grabado, se ve, si usted busca en YouTube se ve. Entonces, ahí vemos que Claro. esa gente que profetizó fue más que todo un deseo de su corazón, no fue una revelación de Dios. Porque si hubiera sido una revelación de Dios, ¿qué cosa? Si hubiese sanado. No sé si te soy claro con lo que digo. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí, 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 tendría, como dice usted, un fin quizá espiritual y quizá más alineado a la palabra. claro, es decir, con un fin más elevado. Entonces, por eso dice, de acuerdo a la medida de la fe. Es decir, ¿cuál es tu fe en ese sentido? De que vos tenés la seguridad que el Señor te lo está revelando. A veces nosotros en nuestro corazón sentimos cosas que tienen que ver con un deseo sano y bueno, pero eso a veces no es lo que dice Dios. O por otro están aquellos que dicen que si yo lo declaro, se cumple. Y entonces declaro sanidad, declaro prosperidad, lo que hay ahora tan en boga, y se piensa que solamente declarándolo se va a cumplir. Eso no es así. Yo me puedo matar declarando una cosa, Claro. y ellos utilizan un texto en la Biblia para eso, no es en su totalidad. Dios tiene a veces otros propósitos con la vida de cada uno. Muy bien. Después,
El ministerio, si los que están para servir, que lo hagan por eso en servir significa que lo hagan bien. El que enseñe bien, que sepa lo que están por eso en doctrina, con enseñanza clara. El que exhorta, si una persona que, si yo te voy a decir una cosa para corregirte, lo tengo que hacer con el suficiente amor necesario para que vos te corrijas, y no para que te ofenda y no venga más a la iglesia. Eso muchas veces ocurre. Hay algunos que se la dan de hermanos que van a exhortar y entonces lo único que quieren es que la gente se ofenda, los hermanos se ofenden y no piensan más a la iglesia. Cuando el objetivo de la exhortación es que vos te corrijas. Por eso tenés que tener un don muy particular. El que reparte, el que distribuye en la iglesia, haga en simpleza, en humildad. ¿Por qué? Porque cuando damos algo, siempre generamos en el otro hermano un estado de más indefensión que vos, y no que vos te tenés que parar arriba de una piedra y tomar, te doy la cosa, sino te tenés que poner igual para que él no se sienta menor en la ayuda que le estás dando. Después, el que preside con solicitud. Preside significa que el que dirige. Aquellos que dirigen cualquier cosa, que lo hagan bien, ¿no? Y el que hace misericordia, sí, con alegría. Y después termina y comienza el amor, ¿no? Y el amor, entonces, el amor también lo toma como uno. Si vamos rápidamente, porque no me quiero detener mucho en esto, ya son 10, quiero avanzar para que no nos pase lo que pasa siempre cuando digamos que no nos alcanza el tiempo para terminar. Vamos ahora a 1 Corintios 12, ahí también habla de los dones, no a partir del capítulo 4, 12, versículo 4, pero los dones están dados a partir del verso 7, que es lo más importante. Empero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, el don es una manifestación del Espíritu que tiene un objetivo. ¿Cuál es? Que la iglesia sea bendecida. El don no es para uso personal. El don no es para que yo me halague a mí mismo, sino que lo que Dios me da, yo lo tengo que usar en beneficio de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la palabra que hemos hecho la semana pasada, de la coinonía. La coinonía significa la comunión de los hermanos, la fraternidad, la participación, la hermandad, la coparticipación. Es decir, todo aquello donde hay varios hermanos que tienen un objetivo común, que tenemos algo en común, en este caso el Espíritu Santo, a eso llamamos coinonía, eso llamamos hermandad. Entonces, el don que Dios te ha dado, vos lo tenés que manifestar en los hermanos. Y si te da dones hacia afuera, qué sé yo, que vos, qué sé yo, tenemos el caso de dar. Entonces hay gente que con la iglesia reparte cosas, gente incrédula. También, pero es la iglesia que lo hace, no solamente el hermano. El hermano que va es uno más de todo el cuerpo de Cristo. Es decir, es la mano que entrega, pero ¿quién es el que hace que la mano se mueva? El cerebro, tomamos en el sentido del cuerpo, ¿no es así? Es decir, para que la mano se mueva, todo el cuerpo está en armonía. ¿Entendemos? Entonces, los dones son para manifestación en la iglesia. Y si nosotros tomamos ahora en Efesios capítulo 4, ya que estamos en el tema del objetivo del don, Efesios 4, leemos que el verso 11, 4:11, yo voy rápido, si alguno se queda en el camino, me interrumpa, por favor. Dice, 11:4, dice, el mismo dio a unos, ciertamente, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros doctores, para perfección de los santos. Es decir, el objetivo que el Señor da los dones en la iglesia, ¿cuál es? Es que los santos se perfeccionen en su vida espiritual, para que se cumpla la obra del servicio. Porque si uno es el ministerio, parece el Ministerio de Economía. No, es decir, para el servicio, ministrar significa servir, para servir a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los dones en la iglesia están dados para que la edificación significa para que la iglesia crezca. Lo que Dios me ha dado a mí para que la iglesia crezca. Y entonces, el verso 3 en adelante, no lo vamos a desarrollar ahora, léanlo en sus casas, les pido por favor que lo lean,
¿no? Ahí dice, para 3 en adelante, para que todos lleguemos, fíjense, acá habla del crecimiento, de los dones para el crecimiento, para la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Cuando recibimos los dones, es decir, la aplicación de los dones en la iglesia crezca, entonces, ¿qué pasa? Ya no somos niños fluctuantes de aquí para allá, llevados por todo viento de doctrina, ¿no? Y entonces habla de la verdad, y entonces el verso 16 dice, el cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado por sí, por toda la juntura, da alimento que recibe según la operación de cada miembro, conforme a la medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Entonces dice acá, cada miembro alimenta al cuerpo. Entonces, hermanos, los dones, vuelvo a repetir, no son para uso personal. Los dones son para aplicarnos dentro de la iglesia. Es decir, dentro no de las 4 paredes, que quede claro, dentro del cuerpo espiritual que es la iglesia, que son todos los hermanos. Puede ser adentro de la iglesia, puede ser en la calle, en la casa del hermano, en cualquier lado. No estamos hablando del lugar físico, estamos hablando de dentro del cuerpo como iglesia. Y ahí, entonces, si vos tenés que exhortar a un hermano que no está viniendo a la iglesia, no va nadie, ¿no? Pero ya va a llegar el tiempo que volvamos a la normalidad, lo tenés que ir a ver a la casa. Entonces no se está refiriendo a la iglesia como el edificio, sino a la iglesia como cuerpo, visible, espiritual, visible en el sentido de todos los miembros, y espiritual porque el Espíritu obra en cada uno de nosotros. Muy bien. Y entonces, volviendo ahí al 12, a 1 Corintios 12, ¿no? Dice, los dones, ¿no? Sí. Verso 8, porque la verdad es que dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, todo por el mismo espíritu siempre. A otra fe por el mismo espíritu, a otro don, la capacidad del don de sanidad. Yo no niego que no hay don de sanidad, acá está. Si a alguno el Señor se lo otorga, pero recuerden, este don de sanidad no significa, hermanos, oremos por Pedro que tiene la pierna quebrada. Eso no es el don de sanidad. Eso es lo que dice allá Santiago. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Lo que normalmente usamos nosotros, que bueno, oremos por esto, oremos por el otro, es la sanidad a través de la oración del cuerpo que es la iglesia. Acá el don de sanidad significa, yo, como decía Pedro, no tengo oro ni plata, más todo lo que tengo te doy. Allá los Hechos, capítulo 3. Más todo, no tengo oro ni plata, más todo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y ande. La persona se levantó y marchó. Eso es don de sanidad. Yo no lo he visto. Yo siempre veo la otra manifestación. Hoy por eso dice que hay sanidades, pero no es el don de sanidad. Es la sanidad a través de la oración del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muy bien. No sé si quedó claro eso. Después, a otros, operaciones de milagros. Hay hermanos que tienen capacidad para hacer milagros. Bueno, el Señor se lo dio, que lo use. ¿Para qué? No para beneficio personal, como quería Simón. No, allá en los Hechos. Sino para qué? Para beneficio de la iglesia. Otro de profecía, otra discreción de espíritu, a otro género de lengua. ¿Hay que hablar en lengua? Nadie lo prohíbe, pero ¿qué pasa? Miren lo que pone el mismo espíritu. Si hay don de lengua, tiene que haber ¿qué cosa? Don de interpretación de lengua. Si no, allá en 1 Corintios 14 que nos dice, si alguno tiene lengua y no hay un intérprete, calle y hable a sí mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar en lenguas cosas misteriosas y cosas celestiales, pero si nadie las entiende, no tiene ningún objetivo. ¿Por qué? Porque en la iglesia, dice el apóstol, prefiero hablar 5 palabras para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas que nadie entienda. Ignacio, una pregunta. Sí. El don de discernimiento de espíritus, ¿cómo nunca lo pude entender bien? ¿Es saber el origen del espíritu de la persona que tenés enfrente? A ver, las mujeres me van a entender más qué significa eso. Vieron que, a ver, porque los hombres son muy toscos. Es decir, mirar a una persona y entender su interior. Entonces,
Lo digo, Son muy broma. intuitivas las mujeres. Pero la mujer dice, la miré a los ojos y ya vi lo que quería, dice, ya entendí. Se equivoca, por supuesto. Pero digo en ese sentido. Dice, a mí un espíritu, cuando es realmente de Dios, es decir, vos ves a una persona, a un hermano, a alguien que se acerca a la iglesia, y entonces podés discernir y entender cuáles son las intenciones con las cuales viene a la iglesia. Si es para bendición o es para generar problemas, generar dificultades. Es ver el Perfecto. interior de la persona. Algo, Perfecto. Es lo que yo pensaba, pero por las dudas quería asegurarme. pero ya te aclaro, estos son dones muy particulares, no lo tenemos todos y tenés que tener eso, tiene que ir acompañado de una vida espiritual muy, muy particular. A mí me pasa por ahí con Mili que, por ejemplo, me dice, tal persona no es buena. No sé si tiene que ver esto, ¿no? Yo le digo, no, sí, no ves nada, no es bueno. Vos miralo, pero claro, yo soy más inocente. Y ella dice, no, siento que algo no está bien. Y Claro, después, bueno, eso, Moni, es la percepción natural que podemos tener. la No, tiene ella naturalmente, o sea, claro, yo no la tengo. claro, son percepciones Ella que naturales. tiene... Claro, pero eso no es el don de discernimiento de espíritu, que quede claro. Discernimiento de espíritu significa que es una capacidad espiritual que Dios te da para que utilices en la iglesia, con los hermanos, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de la iglesia. ¿Entendemos? Para edificación. Entonces, hay gente que tiene esa percepción natural, yo no la tengo, así que soy como vos, Moni, yo me creo cualquiera de cualquier cosa. Entonces, hay gente que se tiene una percepción, bueno, también eso es percepción humana, pero no es el don de discreción de espíritu. Muy bien. Bueno, después dice, hay lenguas, más en todas las cosas, fíjense, esto es lo importante, verso 11, importante. Verso 7, importante. ¿Qué quiere decir? Para provecho son los dones. El verso 11 es lo más importante. ¿Qué es lo que dice? Mas en todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, que el Espíritu Santo, obra en todos nosotros, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Qué significa esto? Particularmente y como quiere. A cada uno en forma particular. ¿Cómo? Perdón, me quedé yo en la lectura. ¿En qué 12, lectura 4. está? Primera Corintios, capítulo 12, verso 11. Listo. Yo me había quedado en Efesios. Está bien, perdón. Mas en todas estas cosas obra uno. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo. Repartiendo particularmente. ¿Sí? ¿Qué significa? A cada uno de acuerdo a como el Espíritu Santo quiere. El Espíritu no va a repartir a todos por igual. ¿Me entiendes? A cada uno le da un don para manifestación, de acuerdo a lo que el Espíritu considera que te tiene que dar o de acuerdo a las condiciones que vos tenés. También dice allá, acá al final de este capítulo, ¿no? Dice el verso 28, 12-28, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, terceros doctores, facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, género de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos doctores? Todos? No. ¿Todos tienen de sanidad? No. ¿Todos hablan en lengua? No. ¿Interpretan? No. ¿Qué es lo que está diciendo la puta con esas preguntas? El Espíritu reparte como quiere. Algunos sí y otros no. Entonces, y el verso 31, esto es lo más importante. Empero procurar los mejores dones. Más aún yo os muestro un camino más excelente y comienza a hablar del amor. Y entonces, en ambos casos, 12, Romanos 12 y 1 Corintios 12, el apóstol al final de los dones habla del don de amor de Cristo que debe de reinar en los corazones de todos los creyentes, que si se manifiesta eso, se van a manifestar los otros dones. ¿Por qué? Porque los otros dones que Dios te da, vos en amor lo vas a usar en la iglesia para provecho. Muy bien. Habiendo dicho esto, ahora todos los que están escuchando, pero ¿cuál es mi don? ¿Nunca les pasó eso? ¿O sí o no? Pueden abrir el micrófono. Sí.
¿Cuál es mi don? Yo, aparte, ¿qué es lo que el Señor me regaló o me dio? Muy bien. A mí sí me pasó. Bueno, entonces uno se tiene, y es lícito que uno se pregunte, y es lícito que uno busque, eso dice, procurar, buscar, ¿no? Los dones, ¿eh? Anhelad los dones espirituales, dice en otro texto, ¿eh? Y entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta que el Señor me dio un don? Primeramente es un don de características espirituales. Entonces, yo tengo que tener ciertos deseos espirituales. Si yo soy un creyente que me salvé y vivo solamente en la salvación y no hago absolutamente más nada, dudo que el Espíritu nos revele algo. ¿Por qué? Porque estoy en la carne. Estoy más, si espiritualmente comienzo a buscar, el Señor se va a manifestar. Entonces, lo primero que hay que hacer es orar. Comiencen a orar. Orar por esto. Señor, muéstrame el don que tú me das. Y persistir en eso. Si estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Todos los años que tengo de creyente me han dado cierta visión en el sentido de que esto se tarda. Si el Señor va a ir mostrando, de acuerdo al crecimiento del creyente, cuáles son aquellos dones que el Señor nos da. Entonces, tenéis que orar. Si vos vas allá en los Hechos 12, ¿no? El verso 5, dice, y la iglesia, hablando de Pedro, pero yo solamente le cito el texto, hacía sin cesar a Dios oración por él. Es decir, que la iglesia está unida en oración. La iglesia tendría que orar para que el Señor manifieste los dones dentro de la iglesia. A todos los hermanos. También, allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 19, allí también el apóstol dice, orad sin cesar. ¿Qué significa? Que tenés que estar en una búsqueda, en un estado espiritual de oración para que el Señor comience a revelar. Y también habíamos dicho todos nosotros, ¿qué cosa? Que el Espíritu se revela a nosotros. Si vamos allá al famoso texto que siempre utilizamos de Romanos, ¿no? Capítulo 8, ¿no? Dice, lo cito porque ya se lo repetí tantas veces que ya lo saben de memoria. Y el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? A ver. Nos tienen que responder en coro. Y el Espíritu de Dios da testimonio, ¿qué cosa? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que hay una conexión entre el Espíritu de Dios y mi espíritu, del cual el Espíritu da testimonio, se manifiesta, nos habla, nos dice, nos guíe, se muestra. En nuestro interior. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros fuimos sellados con el Espíritu, que somos el templo del Espíritu, que el Espíritu nos habla. Miren, esa es la primera experiencia que ustedes tienen que apuntar. Si ustedes han pasado por esa experiencia, y después que pasan por esa experiencia la tienen que buscar siempre, diariamente. ¿Me entienden? No esto que esto se da una vez y nunca más. En la medida que nosotros permitamos que Dios nos hable, el Espíritu cada vez se va a manifestar más con más plenitud y cada vez va a ser más liberal, va a estar más liberado dentro nuestro. A veces el Espíritu no se manifiesta porque, como siempre lo decimos, porque nuestro estado espiritual, nuestra mundanalidad, y esto no significa que hemos países, cosas raras. Y a veces que estamos preocupados por otras cosas, estamos más preocupados, qué sé yo, el asado que me voy a hacer al mediodía, si puedo, o los tallarines, o lo que se me ocurra, que por estar en unos momentos en oración con el Señor. No es nada malo el comer asado y tallarines, lo que pasa es que a veces eso no tiene que ocupar el lugar del orar, para que Dios me confirme. Entonces tiene que aparecer en nosotros un espíritu de oración. Lo primero. ¿Qué es lo otro? Después tengo que buscar tareas en la iglesia. Bueno, ¿qué para hacer en la iglesia? ¿Y hay que barrer? Ah, no, yo solamente tengo el don de profeta. A mí no me van a venir a poner a barrer en la iglesia.
Yo estoy para más en la iglesia. Entonces, ahí que ustedes, ¿qué les parece? ¿El Espíritu se va a manifestar ahí? No, ¿por qué? A ver. Porque uno tiene que estar dispuesto a servir, no importa el lugar o lo que haya que hacer. O vas a servir, entonces, y una de las características de cualquiera que va a manifestar un don es que es la humildad. Si a vos te mandan a barrer, y bueno, anda a barrer. ¿Qué vas a decir? O sea, no es que te mandan. Hermano, hay, por ejemplo, ¿no? A veces en la iglesia hacen una reunión, donde comemos, de pasito, todo. Y entonces hay algunos que se van enseguida y no juntan ni un vaso. Y otros que se quedan hasta el final, juntan todo, van, lavan los platos, y lavan las cosas, dejan todo limpio. ¿En cuál se va a manifestar más el don que no? ¿A usted qué le parece? El que se queda hasta el final. Que estamos claros, el que tiene el deseo de servir. Entonces, cuando vos tenés en tu interior el deseo de servir, entonces el Espíritu va a ir manifestando cosas dentro tuyo. Por eso dice allá en Eclesiastés, el verso 10, no lo busquen, después leanlo, tranquilo. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo. Dice, mirá, lo que el Señor te pone, hacelo. Un día hay que ir a buscar una hermana, un día hay que ir a buscar un chico, un día viene el y dice, mirá, tenés la clase, ¿en qué lío me metí? Bueno, ponete a orar, a lo mejor el Señor te va a dar la capacidad para que los chicos entiendan. Cuando hace como 2 o 3 años Leti me mandó la clase, a mí me va a tocar de esto, dije, bueno, fui, la leí. Claro, yo estoy muy alejado de los chicos, porque yo ya soy abuelo. Alejado en el sentido que los chicos decían, miren mi propio neto y me dicen cosas y yo no entiendo ni medio. ¿Por qué? Porque hablan en idioma de tanta tecnología, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero aún así, espiritualmente uno se pone en las manos del Señor y el Señor va a obrar dentro de uno a las personas de la palabra, de la gracia. ¿Qué significa gracia? Aquella capacidad de agradar a aquellos que te están escuchando. Si vos ejerces un don, lo primero que tenés que tener es gracia. Si no agradas a la gente, algo raro pasa. O no tenés el don. Pero eso también es como dice usted también, ¿no? Más allá de todo, orar primero antes que tomar la iniciativa, porque a veces uno cree que lo que está haciendo es algo bueno, pero es creencia, pensamiento humano, y cuando analiza la situación, y por ahí a veces uno dice, es una locura lo que después, es una locura lo que estás haciendo, y Dios no te va a pedir que hagas locuras, Dios te va a pedir que tengas discernimiento sobre lo que estás haciendo. Realmente es así, pero también te puede ocurrir que el Señor te pida que hagas locura. Mira, el Espíritu, recordar, da como Él quiere. Y hay montones de testimonios, a través de toda la historia, de los cristianos, que el Señor ha tomado personas que son ignorantes, que no saben ni leer ni escribir, para grandes cosas. Y a veces hay grandes siervos de Dios que han estudiado en las más grandes universidades y lo único que han generado es conflicto dentro de la iglesia. Porque lo han hecho no del don del Espíritu, sino lo han hecho de su propia capacidad natural. Entonces, están los dones del Espíritu, aquellos regalos que Dios te hace, y también muchas veces están las capacidades naturales que yo tengo. A veces nosotros tenemos capacidad natural. Supongamos, yo siempre tomo mi ejemplo. Yo tengo capacidad manual. ¿Qué significa? No sé por qué a mí yo agarro algo y lo puedo hacer. La mano, si lo que pienso, mi mano me obedece y hago lo que tengo que hacer. Hay hermanos que por más que quieran hacer algo manual, no pueden, porque tienen otra capacidad intelectual. Entonces, les cuesta agarrar un destornillador. ¿No? Entonces, hay cosas que no sé. Bueno, entonces, yo tengo esa capacidad manual. Entonces, voy a la iglesia. Y supongamos que pasa algo, no sé, se rompe un enchufe. Y entonces, ¿qué? El Señor me dio esta capacidad, la tengo que poner al servicio. Entonces voy a arreglar yo, ahora no voy a poner otro hermanito que no sabe ni cómo se maneja la corriente y se va a quedar pegado. Entonces, hay dos tipos de capacidades. El don que te da el Espíritu, pero también están nuestras capacidades naturales puestas al servicio del Señor. Perdón que te interrumpa, a ver, yo me pongo por acá un ratito. Hola. Bueno, yo ahí puedo hacer una consulta porque
pasa algo. A mí este es un tema que me interesa mucho porque yo durante, digamos, lo que ha sido mi vida, me costó, me cuesta, porque todavía estoy en ese proceso como de mirar y decir, sí, tengo esta capacidad. Es como que siempre me pasó que las personas por ahí veían mis capacidades o dones, pero a mí reconocerlos yo me cuesta. Pero, por ejemplo, hay algo que ahorita escuchándolo es, por ejemplo, como enseñar. Es como que se me facilita poder ponerme en el lugar de la persona y encontrar la forma de enseñarle, ¿sí? Por ejemplo, un chico, un niño de un colegio, explicarle el tema y él le queda y puedo, o sea, podemos trabajar bien en eso y se puede potenciar bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque me pasó con una persona, una señora, que yo tenía la disposición y quería hacerlo porque me gusta explicarle un tema a alguien como en su propio lenguaje para que lo pueda entender. Pero ¿qué pasa cuando uno encuentra a alguien que o sea, que no le interesa, o sea, que en realidad lo que a la larga quiere es que uno le haga el trabajo? O sea, por ejemplo, no sé si estoy siendo clara. Que vos le hagas los deberes Claro, que él tiene que hacer. No entiendo hasta que le terminas haciendo los deberes. A mí me ha pasado muchas cosas cuando enseñaba matemáticas cuando era joven, ¿no? claro. Entonces ahí es como que uno dice, no, porque o sea, uno planta la semilla y está bien. Pero ¿qué pasa cuando uno encuentra con esas paredes, que uno sabe que la persona, o sea, uno siente, uno sabe, uno lo percibe, uno sabe que la persona no le interesa que en verdad tú le enseñes, sino que simplemente le interesa que tú le hagas las cosas? ¿Uno cómo actúa ahí? Y mira, uno tiene que dar y hacer sin fijarse a veces la retribución. Es decir, estamos hablando desde el punto de vista humano es distinto. Cuando uno desde el punto de vista humano, si va a ver que una persona vos le ayuda una o dos veces y después va, que Dios te ayude, le decimos y ya no vamos a morir. No me refiero a eso. Hay que establecer una gran separación entre las cosas que tienen aquellas características humanas que son naturales. Vos tenés el don natural de enseñar, explicás una cosa y la gente lo entiende, explicás a un niño, el niño entiende, tenés la capacidad de que la gente te presta atención, o usás las palabras apropiadas, o te pones, como dijiste, en el lugar del otro, para explicarle cómo enseñar. Esas son las capacidades naturales que uno tiene. Pero los dones del espíritu son distintos. Suponete, vos vas a enseñar las cosas que son de Dios, y entonces ya cae. El que enseña en doctrina. Entonces, también el don tiene que estar recubierto de idoneidad. ¿Qué significa? Que para lo que vos vas a hacer, tiene que estar capacitado. Si vos vas a enseñar en la iglesia aquello que tiene que ver con la palabra de Dios, tenés que estar capacitada, ¿no? Como muchas veces ocurre que hay algunos que leen un texto y entonces lo explican como les parece a ellos. Recuerden siempre, cuando uno lee algo en la palabra, tiene que leer todo lo anterior, todo lo posterior, entender el texto, entender cuál es el objetivo, muchísimas cosas que tienen que ver. Si bien podemos explicar un texto de forma sencilla, pero también para hacerlo correctamente tenemos que tener cierta preparación o capacidad. Eso necesita un maestro. Lo mismo necesita un pastor. ¿Un pastor qué significa el don de pastor? No es solamente el que predica. ¿El pastor cuál es? Aquel que está dispuesto para cuidar las almas, por eso es pastor, haciendo referencia al rebaño de las ovejas. El pastor cuida a las ovejitas. Entonces, básicamente, una de las capacidades del pastor, entonces el hermano tiene esa capacidad, ese don de Dios, de velar por cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, volviendo a esto, ¿cómo yo me doy cuenta? Si yo tengo esa capacidad natural, como el caso tuyo, que vos si yo tengo esa capacidad natural, bueno, me gusta enseñar, bueno, lo voy a poner al servicio. ¿Qué hago? Realmente me pongo a estudiar la Biblia y a entenderla para poder explicarla. Y después, cuando la explico, tengo que ver lo que se llama la doble aprobación del don. Es decir, hay como, en los dones que uno tiene, hay como dos caminos. Primeramente, lo que el Espíritu te habla a tu corazón. En el caso tuyo, perdóname que te tomas como ejemplo, pero que no te enojes, por favor. Es decir, vos tenés ese deseo. No, tranquila, no.
tenés ese deseo de servicio, bueno, entonces me voy a estudiar. Entonces te dedicás a estudiar la palabra, ¿no? Y estudiás, y ves, y tiempo, y haces cursos, y buscas a otro hermano que te ayude, y buscas bibliografía. Hay miles de maneras de aprenderlo. Y una vez que estás formada, vas a enseñar. Y entonces, si vos sos que tenés el don del Espíritu, dice, vamos a tener gracia. Es decir, aquellas personas que nos escuchen, les va a agradar, y no solamente les van a agradar, y van a aprender, y se van a corregir, porque la idea del maestro es que una cosa aprenda, y en la iglesia y corrijamos aquellas cosas que no son de Dios en nuestra vida. Lo que llamamos proceso de santificación, lo que llamamos dejar de pecar, es el cambio que se genera en la persona, que se genera a través de la enseñanza, o a través de aquellos que son autodidactas, podemos decir, que van a la palabra y el Espíritu le va a enseñar, por supuesto. Pero entonces, los dones tienen esa doble aplicación. Primeramente, que el Espíritu genera en tu interior el deseo. Segundo, el Espíritu te da testimonio que tenés esa capacidad. Y tercero, eso tiene un reconocimiento en los hermanos, o un reconocimiento en la iglesia. Supongamos, otro ejemplo. A mí me encanta cantar. Yo canto todo el día, lo vuelvo loco en mi trabajo, voy a la mañana con una canción y se lo repito hasta que se aburro. Ahora, yo no tengo el don del canto, ¿no? Ahora, imaginémonos que yo digo, no, pero a mí me gusta cantar tanto que me voy a poner en el coro de la iglesia o voy a dirigir un coro en la iglesia. ¿A dónde? Ese coro va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque yo no tengo el don natural de la música, esa capacidad de cantar bien, de no equivocarse en las notas, de tener buena voz, que para cantar hay que tener ciertas cualidades naturales. No solamente tener buena voz, sino tener algo interior que no sé qué, que vos lo haces bien. ¿Es así? Entonces, no solamente a veces hay que tener el deseo, hay que tener la capacidad. Si yo tengo el don natural, supongamos el otro extremo, yo tengo el don de la música, que canto muy bien, o que toco muy bien el instrumento. Ahora eso lo voy a poner al servicio del Señor. Entonces, como yo les contaba, ¿se acuerdan la semana pasada? Que el muchacho que tiene una guitarra y que lo usaba solamente, la había dedicado al Señor, no lo usaba para otra cosa. No lo usaba para tocar chamamé y el domingo tocaba en la iglesia la música de la iglesia. No estoy diciendo que todos hagan lo mismo, estoy diciendo el concepto que él tenía. Y entonces eso lo había dedicado a Dios, y entonces lo usaba solamente para eso. Y ahí ejercía el don. La capacidad natural de la música la ponía en el ejercicio de la alabanza de la iglesia. Y está correcto. Ahora, ahí están esos otros dones espirituales que el Señor nos quiere dar. Nosotros, primeramente, tenemos que tener la certificación del Espíritu en nuestro corazón. El Señor nos guíe, orar, mostrar. Y el Espíritu despacito va a ir generando las cosas. Tengo que tener el deseo de servir en cualquier cosa. Y entonces el Señor me va a ir mostrando. Si tengo el don de servicio, tengo el don de la misericordia, tengo el don de la fe, tengo el don de la oración, tengo el don de la enseñanza, tengo el don de pastorales, tengo el don de profeta. Va a ir mostrándome. Pero todo se enseña como antiguamente se hacía con los aprendices. Los aprendices empezaban de abajo en la fábrica. Iban escalando a medida que iban aprendiendo. En la iglesia lo mismo. El Espíritu no se va a manifestar en mí si yo no tengo un don de humildad. Un fruto del Espíritu que es la humildad. Si yo soy una persona orgullosa, rara vez se manifiesta. Voy a tener distintas capacidades. No, yo esto no lo hago porque yo no estoy para barrer la iglesia. Yo no estoy para lavar los platos. Es decir, el servicio va a manifestarse, en el servicio se va a manifestar el don, por afuera, por un lado. Y después, los hermanos mismos se van a dar cuenta de mi don. Los hermanos mismos se van a dar cuenta de mi capacidad. ¿Por qué? Porque es de bendición. Y entonces, en la iglesia hay muchos dones, no solamente los que leímos acá, estos son una lista. Esta lista es incompleta, en la iglesia hay infinidad de cosas para hacer.
A veces uno solamente, no, yo si no tengo el don de pastor, no voy a hacer, no, es ridículo. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos los dones son iguales. El apóstol dice, son todos pastores, son todos maestros, todos tienen... No importa. Todos somos necesarios en el cuerpo. Por eso dice ahí, si uno lee en 1 Corintios 12, uno dice, el ojo no le puede decir a la oreja que no te necesito. Ni la mano le puede decir a los pies, no te en el cuerpo, todos los elementos son necesarios. En la glándula hipófisis, esa creo que está en el cerebro, que es la más chiquitita. Es necesaria, porque pues, si no está, chao, no funciona la cosa bien. ¿Entendemos? Entonces, en la iglesia, todos los dones son necesarios. En la iglesia, yo tengo que manifestar por lo menos un don. No tengo que ser un miembro paralítico. Imagínense si, vieron que hay personas que tienen un miembro paralizado, y esas personas están discapacitadas. Así que la iglesia no sea una iglesia de discapacitados, donde hay 4 o 5 miembros que funcionan y los demás están todos sentados tranquilitos en el banco. No, a mí no me venga con cosas. Agradézcame que vengo todos los domingos y me siento. Agradézcame. A veces somos de esa manera. Una vez escuché uno que dice, no, a mí es suficiente con que vos. Claro, si es un miembro paralítico. Que tristemente, el Señor cuando estemos en la presencia va a decir, ¿qué hiciste? Efesios 2:10. ¿Qué hiciste con las cosas que yo tenía preparadas para vos? Recuerden, Efesios 10 es un texto precioso, léanlo, ya no nos queda tiempo, como siempre. Léanlo, dice, que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Cristo ya tiene preparado para cada uno de nosotros una tarea, un camino, para que transitemos y nuestra vida esté colmada de bendiciones. Ya las preparó. Buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Y a veces el Espíritu no las puede manifestar, no porque el Espíritu no quiere, sino por nuestro orgullo, por nuestra falta de interés, por la búsqueda solamente de la satisfacción de todas nuestras necesidades temporales. Nos vamos más allá. Cuando el Señor nos da un don espiritual para usar en la iglesia, o nos da que nuestras capacidades naturales de trabajo, de profesión, de servicio, de lo que sea, yo las pongo al servicio en la iglesia, será de bendición. Los dones son para bendecir a los demás hermanos, no para usufructuarlos. Y entonces seremos ricamente bendecidos, doblemente bendecidos. Primeramente bendecimos a los hermanos, al cuerpo, le damos crecimiento. Y el otro, nosotros somos bendecidos porque nuestra vida crece en el servicio a los demás hermanos. Nos da la paz, la tranquilidad, el gozo de haber podido servir en algo al Señor y en algo, en esta salvación tan grande que Él nos ha concedido. Hermano, pensemos en Él. Hermano, ¿qué es lo que Dios me ha dado para su servicio? Buscarlo en oración. Busquen a otro hermano que les ayude. Miren, yo tengo este deseo, como dijo acá la hermana, mira, yo tengo el deseo de la enseñanza. Perfecto. ¿Querés ir a la enseñanza? Bueno, hay que empezar a lo más difícil. Bueno, estudiar. Ahora, yo quiero servir en la iglesia, en la tarea de la limpieza, en la tarea. Yo siempre le voy a contar nada. No sé si ya lo conté, pero lo cuento de vuelta. Vieron como los viejos siempre repiten, bueno, ténganme la licencia de una persona ya mayor, que cuenta siempre lo mismo. Había una hermana que limpiaba la iglesia, y eso parecía una tarea menor. Pero esta hermana, vieron que en la iglesia hay hermanos que siempre se sientan en el mismo lugar. Entonces, tardaba para limpiar la iglesia como 4 horas. Las cosas que se hacían en 1 hora y media tardaba un montón. Y le pregunto, ¿por qué tarda tanto? Dice, bueno, yo porque estoy limpiando, y me acuerdo que acá se sienta Juancito, ¿no? El pobre Juan siempre me lo agarra, ¿no? O Pedro,
o Felipe, o Irma, o Andrea, y oro por él. Entonces, en esta silla se sienta tal hermano. Bueno, quiero orar por su vida. Entonces, fíjense, una tarea de limpieza la acompañaba de una tarea de oración, de intercesión por los demás hermanos. Nadie se enteraba. Cuando yo iba a la iglesia de José Paz, una hermana durante 15 años, en el tiempo que yo estuve ahí, todos los días, después de almorzar, dejaba a su familia, iba y bandeaba toda la iglesia. No saben lo importante que era para nosotros esa hermana. La quiero porque la quiero por todo mi corazón. ¿Por qué? Porque siempre estuvo puesta a servir al Señor sin pedir absolutamente nada a cambio. Ni hacerse ver, ni a decir, no, yo limpio la iglesia. No, ok. Pero ¿qué pasaba? La iglesia, todos nos damos cuenta de su servicio. Todos nos damos cuenta y cómo la amamos y cómo la queremos. ¿Por qué? Porque es una persona que se dio, como dice el apóstol. Se dieron a sí mismos en servicio al Señor. Y sobre eso toma las cosas más simples. Recuerden lo que dice el Señor Jesucristo. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor nos bendiga, hermanos. Busquen estas cosas. Si algo los puede ayudar, pregúntenme. Podemos orar los unos por los otros. Podemos dar el camino para que el Señor en cada uno esté de esta gracia bendita de servir al Señor donde quiera. Que el Señor nos bendiga. Y nos vemos el domingo que viene. Si hay preguntas, le mandé una tarea ahí en el ahora me zafé, así que prepárense, día por medio le voy a mandar una para que no se aburran. Bien, para que agarremos ritmo. Para que agarren ritmo, dice Jesús. Muy bien. Que el Señor les bendiga y cualquier cosita me avisan o por privado o por acá me mandan un mensaje y charlamos. Muy bien, un abrazo para todos. Nos vemos el domingo próximo. Hasta luego, gracias. Bendiciones. Adiós. Adiós.